Ahora veremos el ejercicio número 3. Es otro ejemplo más sobre la resolución de circuitos magnéticos por medio de la ley de Hopkinson. Entonces ahora este ejercicio 3 nos indica que se tiene una armadura y un campo sencillos de un motor de corriente directa. Bueno, una vez que veamos el dibujo vamos a ir entendiendo a qué se refiere esta parte de que ya vamos a ver un motor que consta de una armadura y un campo. Dice por ahí que la longitud media del recorrido del flujo en el estator o campo es 50 centímetros y su sección transversal es 12 centímetros cuadrados. La longitud media del rotor o armadura es de 5 centímetros y su sección es de 12 centímetros cuadrados también. Dice que tiene dos entrehierros entre el rotor y el estator y que tienen un ancho de 0.05 centímetros y una sección transversal, incluyendo el efecto marginal de 14 centímetros cuadrados. Por ahí el entrehierro del núcleo tiene una permeabilidad relativa de 2000 y tiene una bobina de 200 vueltas. Dice, si la corriente en el alambre es de 1 amper, ¿cuál será la densidad de flujo resultante en el entrehierro? Bueno, expliquemos esta parte de rotor, estator, armadura, campo, etc. Bueno, en los primeros ejemplos veíamos que tenemos un núcleo cerrado y determinamos la intensidad de campo, el flujo y la densidad de flujo en una parte de ese núcleo. En el segundo ejercicio, bueno, pues por ahí el núcleo tenía un hueco, un espacio al cual llamamos entrehierro y nos pedía que determináramos la corriente para obtener una densidad de flujo en el entrehierro de determinado valor. Ahora, en ese mismo núcleo que tiene el hueco, lo que se hizo fue insertar un cilindro del mismo material, en este caso de hierro. Y ese cilindro nosotros lo tendríamos suspendido de tal forma que se crea un espacio entre el núcleo y el cilindro y de la parte inferior de igual manera. ¿Para qué? Bueno, nosotros vamos a tener aquí una corriente, va a generar un flujo magnético. Ese flujo magnético recorrerá por esta parte del núcleo, seguirá, llegará aquí y luego en esta parte del entrehierro, bueno, esa cierta parte del flujo se dispersará por el aire y otra ingresará a este cilindro. Este cilindro se magnetizará, es decir, obtendrá determinada densidad de flujo, es decir, el magnetismo se guardará aquí y otra parte se irá por el entrehierro y luego regresará otra vez al núcleo. En una segunda vuelta se sigue generando magnetismo, llega aquí, pasa por el entrehierro, pero este ya estaba magnetizado. Entonces llega una parte de magnetismo, llega al cilindro que ya está magnetizado, entonces yo tengo dos campos magnéticos, el que tiene el núcleo y el que tiene el cilindro. De tal forma que este campo magnético lo que va a hacer es que se va a atraer o se va a repeler con el campo magnético del cilindro y va a provocar que éste se mueva y empiece a girar. De tal forma que nosotros tendríamos aquí un pequeño motor que está impulsado a través de un campo magnético generado con corriente directa, por eso le llaman motor de corriente directa. Más adelante veremos que un motor de corriente directa en realidad no funciona de esta manera, pero bueno, esta es una manera de poder entender el funcionamiento de un motor muy sencillito. Ahora bien, esta parte que está fija tiene un nombre y la parte que se mueve, que en este caso será el cilindro, tiene otro. El nombre común es la parte que gira se llama rotor porque rota y la parte que no se mueve se llama estator porque está estática. Pero más adelante veremos que, bueno, el nombre correcto en corriente directa y corriente alterna cambia. En corriente alterna se llama estator a la parte fija y rotor a la parte móvil. Y en corriente directa el nombre correcto es llamarle campo a la parte que no se mueve y armadura a la parte que gira.
Entonces, de tal forma que cuando yo esté hablando de campo y armadura, estoy hablando de un motor de directa, y cuando esté hablando de estator y rotor, de un motor de alterna. Pero lo importante es entender que tanto rotor como armadura es la parte que gira, estator o campo es la parte que no se mueve. Entonces, en este problema nos dicen, bueno, yo tengo aquí 1 ampere en esta bobina de 200 vueltas, se genera un flujo magnético y ellos quieren saber la cantidad de densidad de flujo que se genera en el entrehierro. Es decir, quieren saber qué tanto flujo se está perdiendo en este hueco. Este hueco debe de estar porque si no esto no giraría, se pegaría a lo que es la parte inferior o superior. Aquí están las medidas, el área, la longitud media del estator ya no la dan, la distancia del entrehierro y el área del entrehierro ya con el efecto marginal que son 14 centímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar las reluctancias que se encuentran en este circuito. Entonces, seguimos. ¿Tenemos un solo tipo de material? Bueno, sí, todo es hierro, pero aquí tenemos aire. Entonces tengo dos tipos de materiales, el hierro y el aire. Lo que tenemos que hacer es seguir el recorrido del flujo para ver dónde encuentro las reluctancias. El flujo sale por aquí, yo tendría una reluctancia que es toda esta parte del material. Todo esto será una sola reluctancia. Viene por aquí el flujo, ya tengo una reluctancia que es en el estator o en el campo. Pasa al entrehierro y tengo otra reluctancia porque tengo otro material. Llega a la armadura o rotor y tengo otra reluctancia porque es otro tipo es material ya como tal. Y luego vuelve a pasar a otro entrehierro que es otro material, entonces tendremos 4 reluctancias. Una del campo o estator, otra de este entrehierro, otra del rotor o armadura y otra de este entrehierro que está aquí. La reluctancia de este entrehierro y de este es la misma, porque miden lo mismo y tienen la misma área, pero pues es necesario considerarla 2 veces. ¿Cómo están conectadas esas reluctancias? Bueno, si vemos nosotros el flujo nunca se desvía, por lo tanto las reluctancias están en serie. De tal forma que tendremos nuestra fuente de magnetismo y tendré yo la reluctancia del estator o campo, la reluctancia del entrehierro 1, la del entrehierro superior, la reluctancia del rotor o armadura y la reluctancia del entrehierro 2, que es el inferior. Y todas están en serie. Entonces, aquí va a circular un flujo. ¿Qué hacemos? Calculamos cada reluctancia, la sumamos para sacar la reluctancia total. Por medio de la ley de Hopkins determinamos el flujo, que sería fuerza magnetomotriz entre reluctancia total, y con esto determinamos la densidad de flujo. Determinamos la reluctancia del campo, que sería longitud media entre permeabilidad del material por el área. Sabemos que la permeabilidad del material es permeabilidad relativa por permeabilidad del espacio libre. Y sustituimos valores. La longitud media del estator es 0.50 metros. La reluctancia, la permeabilidad, relativa es 2000. La permeabilidad del espacio libre es 4pi por 10 a la menos 7. Y el área en metros cuadrados es 0.0012 metros cuadrados. De tal forma que la reluctancia del campo o estator es 166.000 amperes vueltas sobre Weber. De igual manera determinamos la reluctancia de la armadura con los datos de la armadura, que sería una longitud media de 0.05 metros. De igual forma, la permeabilidad relativa 2000 por la permeabilidad del espacio libre 4pi por 10 a la menos 7 por el área de la armadura del rotor, que sería 0.0012 metros cuadrados. Tendremos una reluctancia del rotor de 16.600 amperes vuelta sobre Weber. Si nos fijamos, es mucho menor la reluctancia que tiene el rotor respecto al estator simplemente por las dimensiones. Y la reluctancia del entrehierro es la misma, la vamos a calcular una vez, pero la vamos a considerar 2 veces dentro de la suma para la reluctancia total. Tenemos pues que la longitud media del entrehierro es 0.0005 metros. Y ahí la permeabilidad del material pues es aire, entonces sería 4pi por 10 a la menos 7 por el área, ya considerando el efecto marginal, 0.0014 metros cuadrados, y tendremos una reluctancia de 284.000 amperes vueltas sobre metro, que es mucho mayor a la del rotor y mucho mayor a la del estator. De tal forma que para determinar la reluctancia total, sumamos las 4 reluctancias, 2 veces la del entrehierro, la del estator y la del rotor, y tendremos una reluctancia total de 751.000 amperes vueltas sobre Weber.
Determinamos la fuerza magnetomotriz, que es número de vueltas por corriente, 200 vueltas por 1 amper. Tendríamos una fuerza magnetomotriz de 200 amper vuelta. Y con esto aplicamos la ley de Hopkinson. Flujo es igual a fuerza magnetomotriz entre reluctancia y tendremos un flujo magnético de 0.000266 Weber o 266 miliweber. Con esto determinamos la densidad en el entrehierro, que es la parte que nos pide el problema, y tendríamos que densidad es igual a flujo entre área. Entonces dividimos este flujo entre el área del entrehierro, que será 0.0014 metros cuadrados, y tendríamos una densidad en el entrehierro de 0.19 teslas. De esta forma determinamos lo que es la densidad en entrehierro. A manera de práctica pudiéramos determinar la densidad de flujo tanto en el estator como en el rotor y ver cómo se va comportando esta densidad de flujo desde que se genera en el estator, pasa en el entrehierro con 0.19, llega al rotor y vuelve a salir al otro entrehierro. Entonces, de esta manera pudiéramos analizar un motor de corriente directa muy sencillito en el cual yo tengo este comportamiento de la densidad en el entrehierro.